Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es la verdad alucinante, la posibilidad de que los números escondan una especie de geometría secreta. Sí, como un código visual que está ahí esperando a que lo descifremos. Venga, vamos a verlo. Y es que la pregunta que nos va a guiar en todo esto es justo esa. A ver, pensemos, ¿y si los números, más allá de servir para contar o para hacer cálculos, pudiesen dibujar? Si pudiesen crear patrones, formas, que nos revelan algo mucho más profundo. Bueno, pues la clave para poder ver toda esta geometría está en lo que se conoce como la tabla de Nikola Tesla. Es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Imaginemos un círculo dividido en 12 puntos, sí, como si fuera la esfera de un reloj. Esta herramienta, tan simple, va a ser nuestro puente, nuestro traductor del mundo abstracto de los números al lenguaje visual de las formas. Vale, pues vamos allá, empezamos a descifrar este código de números. El primer paso, claro, es entender por dónde se empieza, cuál es el origen de todo este sistema. Y el punto de partida, como no podía ser de otra manera, es el número 1, el símbolo de la unidad, del todo, del ciclo completo. Pero aquí viene lo interesante. Fijaos en lo que pasa cuando unimos todos los múltiplos de 1 en nuestro círculo. ¡Pum! Se forma un dodecágono perfecto. Y esta figura, el dodecágono, es un símbolo de la totalidad, de la armonía, del ciclo que se cierra a la perfección. Es el orden en estado puro. Muy bien, ya tenemos la base. Ahora vamos a ver cómo a partir de esta unidad empiezan a surgir las formas fundamentales, las que construyen todo este universo. Pasamos al número 2, que sí, es el número de la dualidad, de la pareja, pero ya veremos que también es el número de la estructura. A ver, si trazamos los múltiplos de 2, la tabla nos dibuja un hexágono en espiral. Y claro, esta forma nos recuerda al momento a una colmena, ¿verdad? Un símbolo universal de estructura, de estabilidad, de trabajo en equipo. Y esa espiral le añade un toque de movimiento, de crecimiento, una estabilidad que no es para nada estática. Venga, dámonos un salto ahora hasta el número 6. Un número que en muchas culturas representa el equilibrio, la elección, ese punto donde se cruzan los caminos. Y ojo con lo que pasa aquí. Los múltiplos del 6 forman una línea recta perfecta, que cruza el círculo justo por el centro. Es como un puente, un punto de encuentro que simboliza esa elección entre dos polos opuestos, como podrían ser lo espiritual y lo material. Seguimos, y llegamos a una de las partes más alucinantes de esta tabla, la simetría y la inversión. Vamos a ver cómo algunos números crean patrones que son literalmente el reflejo de otros, como si estuvieran hablando entre ellos. Fijaos en esta simetría porque es increíble. El 3 crea un cuadrado en espiral que podría simbolizar una idea, un pensamiento creativo que se expande hacia afuera. Y luego llega el 9, que es su potencia, y crea exactamente la misma forma, pero al revés, en sentido inverso. Es como si el orden superior del 9 viniera a completar el ciclo que el 3 había empezado. Y pasa algo muy parecido con el 4 y el 8. El 4 nos dibuja un triángulo en espiral. Podríamos interpretarlo como esa búsqueda de una base estable, de cimientos que se van expandiendo. Y su doble, el 8, dibuja el mismo triángulo, pero, de nuevo, en sentido inverso. Es la idea de reconstruir sobre esa base que ya estaba consolidada, pero desde otro punto de vista. Y para terminar con estas simetrías, vamos a ver la danza que se trae en el 5 y el 7. El 5 dibuja la estrella clásica de 5 puntas, un símbolo de armonía, de equilibrio. Y lo curioso es que el 7 traza una estrella inversa. Aunque no son múltiplos ni nada, sus formas se reflejan la una a la otra. ¿Podría sugerir un camino opuesto? El del 5 es más exterior y el del 7 más introspectivo quizás. Dos fuerzas que se equilibran. Vale, hemos visto los números por separado. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, a levantar la vista, para ver el concepto de armonía universal que nos muestra la tabla en su conjunto. Y aquí es donde entra en juego un número muy especial, el 144. A ver, pensemos. La tabla se basa en el 12. Y resulta que 144 es precisamente 12 por 12. Esto no parece una casualidad, ¿verdad? Este número representa como una resonancia, un eco a una escala mucho mayor. Refuerza toda esa idea de una estructura armónica universal, un lugar donde el tiempo y el espacio encuentran su equilibrio perfecto. Y ya para ir terminando, vamos a centrarnos en cómo ciertos números, por su propia naturaleza, son como los narradores de las historias que vemos en el universo y, por supuesto, en las matemáticas. Estamos hablando, claro, de los números primos, que no son solo conceptos matemáticos, ¿eh? Son como los ladrillos fundamentales, los bloques de construcción con los que se levanta todo el mundo natural.
En esta tabla, los números primos destacan un montón, porque también forman patrones en espiral. Esas mismas espirales que vemos en las semillas de un girasol, por ejemplo. Reflejan la singularidad, el crecimiento orgánico, esa especie de búsqueda de lo desconocido. Son, en el fondo, la misteriosa materia prima de todas las matemáticas. Toda esta exploración nos sirve para recordar que los números no son algo frío o inerte. Son mucho más que simples cifras. Nos cuentan historias sobre el cosmos y sobre el lugar que ocupamos en él. Así que, la próxima vez que echemos un vistazo a nuestro alrededor, la pregunta es casi obligada. Ahora que conocemos esta geometría oculta, ¿qué otros patrones, qué otras historias contadas con números se esconden a simple vista en nuestro mundo?